Costa Rica enamora a los turistas, su pura vida, su gente, sus áreas protegidas, sus parques. Conversamos con don William Rodríguez, ministro de Turismo, sobre cómo está el turismo en Costa Rica. Enlace llega gracias al patrocinio de Urbanizadora Siglo XXI. Nos encontramos hoy con don William Rodríguez, el ministro de Turismo, de una industria sin chimeneas, una industria que le ha representado a Costa Rica un cambio en la economía y que ha representado además una forma de que muchos costarricenses se ganan la vida. Y de los últimos años, una forma donde la ruralidad y las costas han podido ver una forma de cómo tener una mejor calidad de vida. Pues bueno, don William, tenemos unas características país únicas. Un 25% del territorio nacional en áreas protegidas. Esto es parques, reservas, y eso no se hace de la noche a la mañana. La historia de Costa Rica a través de mucho tiempo fue invertir precisamente en la naturaleza. Y eso nos pone en el Concierto de las Naciones en unas características únicas, y por eso generalmente el turista que viene ama la naturaleza, ama el pura vida costarricense y se queda promedio, estábamos leyendo, de 12 a 15 días y ha aumentado el consumo de $1.000 millones por año. Eso significa que disfruta viajar por el país. En un país donde los costarricenses enamoramos del pura vida y recientemente quedamos en el puesto 58 del índice de países pacíficos del mundo, porque eso hemos ido a través del tiempo. Unos costarricenses que amamos la naturaleza, que nos visiten un pura vida en un país pacífico. Y pues bueno, en esta importancia de esta industria, don William, tenemos el tema de qué ha pasado con el turismo recientemente, y si bien es cierto, los números nos recuperan de pandemia. Del 2023 al 2024 veníamos con un crecimiento de 7.7 aproximadamente, pero este año, 2025, pues nos dicen que baja un poquito, que sí crece, pero no tanto. Entonces, don William, ¿cómo estamos en este momento el turismo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y cómo está de cierto de que el turismo está en crisis o no? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de explicar todos estos temas, porque ciertamente hay mucha información que a lo mejor no se maneja o no se transmite de la manera adecuada. El turismo, sin lugar a dudas, sigue siendo una actividad fundamental para la economía costarricense. A mí no me gusta llamarla industria, no. Esa palabra se acuñó hace 50 años cuando al turismo se le pretendieron dar una serie, y se le dieron una serie de exoneraciones que había que compararlas con eso para que la gente entendiera en esos momentos. Y quien tenía esos beneficios fiscales era la industria, y entonces la llamaron la industria turística. Pero realmente la actividad turística es una actividad que comprende la parte económica, la parte social y la parte cultural, donde yo incluyo lo que es la parte ambiental, que, como usted bien decía en la introducción, es una de las cosas que nos distingue en el mundo en estos momentos. Pero bueno, la pregunta fue muy específica, y la pregunta fue: ¿cuál es la situación actual del turismo? A ver, efectivamente, si comparamos los primeros 8 meses del año pasado, o sea, enero a agosto, con los mismos meses de este año, tenemos una disminución real del 2.3%. Esa disminución se debe, en nuestra opinión, porque lo analizamos permanentemente, se debe al hecho de que la situación en los Estados Unidos, económicamente hablando, es una situación de ¿cómo lo podríamos llamar?, de estrés económico, que tiene como fundamento una serie de decisiones que se han tomado, que hace que la gente se aguante, por decirlo de alguna manera, para decidir si viaja o si no viaja. Sin embargo, nosotros creemos y estamos muy
esperanzados porque convencidos de que podemos revertir esos números. Lo estamos, pero que ocurra es otra cosa. Estamos esperanzados de que aquí a fin de año, en los 4 meses que nos quedan, digamos estadísticamente hablando, de este año, podamos igualar las mismas cifras del año pasado y tal vez crecer de una manera muy, muy poca. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que el turismo está en crisis, porque aquí tenemos que hacer 2 valoraciones. La primera valoración es cantidad versus calidad, ¿ok? Es decir, queremos seguir teniendo más y más y más turistas todos los años. Yo creo que eso no es realista. Eso no es realista. No hay ninguna actividad económica en este mundo que todos los años indefinidamente crezca. Es decir, habrá años por diferentes circunstancias y obviamente la parte más fácil de explicar es por la pandemia que hubo una disminución. Pero no solo por hechos tan graves, perdón, como una pandemia, tiene que ver con una disminución. Y lo estamos viendo en este caso con la situación de Estados Unidos, que solo Estados Unidos nos aporta el 60% del turismo que viene a Costa Rica. Pero regreso al tema calidad versus cantidad. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Que haya cada vez más gente viniendo y que eso nos exponga a situaciones como han ocurrido en varios países europeos, en donde ya ciertos destinos turísticos le dicen ya no vengan más, no los queremos, o por el contrario, tenemos una convicción de que nosotros lo que queremos es un turismo sostenible, sustentable ahora le dicen también, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos precisamente a que lo que queremos es que la gente venga aquí, se sienta cómoda, se sienta en contacto con la naturaleza, que es nuestra materia prima para producir turismo. Y don William, en esta explicación, pues claro, estamos como todo país y en un país conectado y globalizado, tenemos aspectos estructurales, como bien usted los dice, el tema de Estados Unidos y todo su tema de economía, y recién salimos de una crisis de producción de aviones que también nos pasó un poquito la factura, estábamos leyendo. Ahora, hay temas coyunturales específicos del país que se han hablado. Uno es, ¿somos un destino caro o no? Porque ahí el tema en calidad y no cantidad nos podría dar una ventaja comparativa versus ese tema de que si somos un país caro o no. Y sobre todo, otros 2 temas muy estructurales que tenemos es el tema de la infraestructura. Recientemente vimos ahí un tema de estamos preparados para crisis aeroportuarias en estas 5 horas que tuvimos recientemente de suspensión de 137 vuelos. Estamos con nuestras calles, infraestructura preparada para recibir al turismo. Estamos en un país seguro, porque es diferente ser un país pacífico a ser un país seguro. En el mundo nos identifican como amantes de la naturaleza y pacíficos, pero hemos visto recientemente incluso hasta extranjeros que se han visto involucrados en temas de homicidios, y preocupa una industria tan positiva, tan sensible y tan transversal para el desarrollo precisamente sostenible por las características que tiene, como está el tema de seguridad. Entonces, estos elementos coyunturales, ¿cómo lo ve, don William, usted en esta realidad de Costa Rica del día de hoy? Voy a tratar de, perdóneme porque ando con la voz afectada, voy a tratar de contestar en orden los comentarios que usted ha hecho. En primer lugar, la crisis de construcción de aviones no ha pasado y va a durar bastante más de lo que creemos. Es una crisis que los mismos productores de aviones, especialmente de los aviones comerciales más conocidos, Boeing y Airbus, creen que van a terminar en 20 años de entregar lo que se ordenó básicamente el año pasado, ¿verdad? Entonces, no, estamos en una crisis en ese sentido y nos afecta directamente, sobre todo por los vuelos desde Europa, ¿ok? Y en ese aspecto trabajamos todo el tiempo y trabajamos con las líneas aéreas porque ellos están interesados en venir a Costa Rica, pero si no tienen los aviones difícilmente le puedan hacer. El otro tema que ha sido bastante hablado con relación
a la disminución del 2.3% es el tema de la seguridad. Y aquí yo les quiero decir así, viéndolo a los ojos. La seguridad hasta el día de hoy y de acuerdo con nuestras mediciones no es una afectación que está en estos momentos haciendo que Costa Rica sea más o menos apetecido para venir a vacacionar. Ciertamente hay una serie de cosas que nos están afectando a lo interno y que nos preocupan como ciudadanos a lo interno, pero que no necesariamente afectan para la decisión de el turista potencial que está en Estados Unidos, en Canadá o en Europa para venir a Costa Rica. Lo medimos todo el tiempo, permanentemente. Y quien atiende la prensa extranjera, especialmente cuando vamos a ese tipo de actividades en el exterior, ferias, viajes para reunirnos con prensa, soy yo. Y hasta el día de hoy les puedo asegurar de que ni una persona me ha preguntado, ¿es Costa Rica seguro o no es seguro? Hemos oído tal cosa o tal otra y eso nos hace pensar si vamos o no vamos. Ni un periodista me lo ha preguntado. Y nuestras mediciones nos siguen diciendo a través de la herramienta que utilizamos, que se llama Maurian, que el 91%, casi 92, 91.8% de las personas que vienen a Costa Rica lo ven como un destino seguro, como un destino amigable y cuyo principal activo es la gente de Costa Rica. Entonces, en ese aspecto, podemos decir que hasta el día de hoy no hay una afectación. ¿Qué pueda pasar a futuro? Obviamente no tenemos la bola de cristal como para decir qué va a pasar o qué no va a pasar, pero hasta el día de hoy no ha sido un elemento que implique el hecho de que vengan o no vengan las personas. El otro aspecto, el tema de costo. A ver, a mí no me gusta hablar de costo, porque lo que pueda ser caro para usted puede no serlo para mí, o viceversa, ¿verdad? Es decir, más hay un tema de valor. El costo lo que demuestra es un valor que tienen las cosas para cada persona, ¿okay? Para muchas personas, por ejemplo, es muy importante andar con un carro de alta gama. Y si lo pueden pagar, bien por ellos, ¿verdad? Pero el hecho de que usted necesite un carro que no puede pagar 100,000 o 150,000 dólares, pero puede pagar un carro de 20,000 dólares, que ahora los hay en el mercado, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una serie de productos que no compiten entre sí. Es decir, usted no puede pretender que un carro de esos de alta gama, para no decir marcas, compita con un carro oriental, porque no son competencia. El hecho que tengan 4 ruedas y lo transporten a uno de un lugar a otro no quiere decir que son competencias, son productos diferentes. Y eso es el posicionamiento que Costa Rica tiene. Costa Rica, si lo vemos desde el punto de vista costo, sí, probablemente es un producto que tiene un costo mayor que otros destinos, pero desde el punto de vista valor, el valor que tiene Costa Rica es para un segmento de personas que están dispuestos a pagar ese valor. Y hasta el día de hoy hemos sido exitosos en eso. Y en el tema hablábamos de infraestructura, carreteras, aeropuertos, con este tema de esta crisis que hubo, ¿cómo va el país preparado para poder afrontar estas cosas? Desafortunadamente Costa Rica ha tenido un rezago en la parte de infraestructura, especialmente infraestructura vial, ¿verdad? De muchos años. Y ese rezago difícilmente vamos a salir de él en pocos años. Lo que sí es cierto, y les puedo decir, es que no ha habido ningún gobierno en los últimos 4 gobiernos que haya invertido como este gobierno ha invertido en infraestructura pública. Puentes, carreteras, aeropuertos, porque estamos ampliando el aeropuerto Juan Santamaría en estos momentos. Pronto vamos a iniciar un proceso similar con el Daniel Oduber. Y estamos en los procesos de preingeniería que llaman los expertos para los aeropuertos de Limón y del Sur, que es la forma en que nosotros podríamos desarrollar esas áreas del país.
¿verdad? Entonces, el aeropuerto de Limón está un poquito más avanzado porque ya existe la infraestructura básica. Lo que vamos a hacer es ampliarlo en cuanto a la pista y además hacer una terminal aérea adecuada. El aeropuerto de Sierpe sí es un poquito de empezar de cero, pero estamos bastante avanzados para dejar al final de este gobierno, para dejar todo listo para que el próximo gobierno empiece en el momento en que quiera. Y una zona, la zona sur, que tiene unas riquezas naturales espectaculares y urge el aeropuerto de Sierpe, sin duda alguna, de la zona sur. Y por último, William, en estos 4 años que usted ya ha tenido de experiencia viajando por el mundo, viendo experiencias exitosas, viendo y conociendo a la gente, ¿cuál podría ser el siguiente paso natural dentro de esta característica de sostenibilidad que tiene el turismo per se, la actividad turística, que nos permite ese balance efectivamente entre la parte cultural, la parte económica, la parte ambiental, hablábamos de este tesoro natural que tenemos, y que permite en las zonas rurales tener y costeras pequeña y mediana industria, que es una forma donde los costarricenses efectivamente pueden ganarse la vida con una forma bonita, que es enamorar como somos. Y le digo esto porque se habla ya no de turismo sostenible, se habla de turismo regenerativo, donde pareciera que como país podemos ir entrando con estas características que ya tenemos a ese nuevo nicho. Y también se nos habla de la industria del wellness, que es del turismo saludable, e incluso ya estamos hablando de un well-being, que es una forma donde se integra de una manera más sostenible a las comunidades, permacultura, tema de responsabilidad a la hora de ejercer la industria con el tema de ambiente. Entonces realmente tendríamos como los ingredientes para hacer una receta de cocina gourmet, me parece a mí. Pero me gustaría que usted nos diga cómo ve usted Costa Rica con estas características, si estas pudieran ser propuestas donde podríamos ir haciendo un encadenamiento en esa riqueza natural con las comunidades y sobre todo hacia dónde usted ve que podría Costa Rica ir en los próximos años en esta diferenciación del mundo en el turismo. Sí, a ver, yo creo que nosotros tenemos que estar claros en 2 aspectos. El primero, nunca vamos a estar solos en el mundo con este tipo de productos turísticos que nosotros tenemos. Siempre habrá competencia. Nuestra competencia no está ubicada en el área latinoamericana, para nada. Es decir, habrá algunos países que tienen productos naturales similares al nuestro, pero no iguales al nuestro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos y hemos desarrollado en los últimos 50 años, y tal vez he tenido el privilegio de vivir todo ese proceso desde que se promulgó la ley de parques nacionales, que eso es la base de todo lo que somos hoy desde el punto de vista de conservación y desde el punto de vista turístico, y reconocido en el mundo definitivamente Costa Rica como un país pionero en ese sentido. Entonces, pero para contestar sus preguntas, vea, primero, indiscutiblemente Costa Rica tiene un potencial todavía enorme en todas esas actividades que usted decía, bienestar, la parte de regeneración del producto turístico, que tenemos que ligarlo, queramos o no queramos, con el tema de cambio climático, que nosotros hemos estado desde nuestra posición como presidentes de la Comisión de Turismo y Sostenibilidad de la ONU Turismo. Costa Rica ha promulgado el hecho, más bien el concepto, de que deberíamos pensar en emergencia climática y no en cambio climático, porque el cambio la gente lo ve como que ahí va a llegar en algún momento, ¿eh? No, ya estamos aquí, ya estamos inmersos en el tema y nos está afectando, no solo a nosotros, al mundo entero. Pero Costa Rica no debe apartarse de su concepto de producto turístico cuyo fundamento es la naturaleza, cuyo fundamento es el bienestar,
¿verdad? No el bienestar, sino el bienestar, y que definitivamente el mundo cada vez se dirige más hacia eso. El mundo se dirige hacia algo que lo aleje de todas esas masificaciones que hay para llegar a ser más bien individual, una persona. Ese es el futuro del mundo. Ese es el futuro. Y nosotros tenemos un potencial enorme en ese sentido. Pues bueno, muchísimas gracias, don William. La verdad es que vamos en la tendencia del mundo hacia estas turistas que lo que quieren son experiencias y experiencias positivas. Se habla de que se busca un viaje con propósito. Ya no es un viaje con experiencia. Y creo que Costa Rica pues tiene todas esas características para esa receta de recibir gente que quiera venir a hablar con nuestra pura vida, a disfrutar de nuestra riqueza natural, tener esa experiencia, pero además démosle un propósito a esa visita. Así que agradecerle pues su tiempo explicándonos hacia dónde deberíamos ir, y positivos en que se está caminando hacia una ruta donde tenemos una ventaja para seguir desarrollándole a los costarricenses la calidad de vida. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, y tal vez nada más como último concepto. Costa Rica no vende sus atractivos turísticos. Costa Rica vende las experiencias ligadas con sus atractivos turísticos. Por eso es que tenemos una permanencia en el país de los turistas como pocos países lo tienen en el mundo, probablemente 2 o 3 que lo tienen más que nosotros, de 13 días de estadía promedio, porque lo que vende Costa Rica, no vendemos, enamoramos esa es la palabra. a los turistas con esa experiencia cuyo principal y cuya esencia son los costarricenses. Y esa ventaja que tenemos, que un turista venga y coja el carro y ande por todo el país tranquilo durante 12, 15 días, hablando con la gente en un país pacífico, amante de la naturaleza. Muchísimas gracias, don William. Gracias a usted, muy amable.